estaba bien en Bahía Blanca. ¿Para qué alguien más? ¿A dónde se puso a cantar? Bueno, el tema es que cuando yo planteé en mi casa que quería cantar, era muy chico, entonces, bueno, en realidad uno cuando es chico le plantea muchas cosas a su familia, de la cantidad de cosas que quiere ser. Alguna vez planteé que quería ser superhéroe, alguna otra vez planteé que quería ser bombero. Como vivía en Ingeniero White, que es una zona portuaria, la zona portuaria de Bahía Blanca, también planteé en algún momento que quería embarcarme una vez que pudiera lograr la emancipación, porque un poco el plan del lugar donde me crié era ese. Muchos de los chicos del barrio terminaban el primario, hacían 2 o 3 años de secundario, y cuando ya tenían 16 o 17 años podían ya conseguir una emancipación y con ese permiso de los padres ya embarcarse, ¿viste? Y se pasaban 3 o 6 meses mar adentro, pescando camarones y langostinos, que es como lo que más se saca por acá cerca, y se volvían con un montonazo de dinero y ahí se quedaban un par de años sin hacer nada, porque era muchísimo dinero realmente. Te bastaba para comprarte un departamento, para ponerte una despensa, un kiosco, y medio que se armaba, el kiosco de la vida se armaba de esa manera, más o menos, por lo menos se veía mucho. Entonces también pensé en eso en algún momento, pero bueno, de la misma forma en que no tomaron en serio que quisiera ser un superhéroe y un bombero porque no avancé, cuando dije que me quería dedicar a la música también no dudaron que pudiera tener aptitudes o que realmente fuera lo que me gustara, porque cantaba desde chiquito, pero no dejaba de ser muy chico para tomar una determinación muy grande respecto a la vida que iba a encarar, no solamente a la carrera que quería llevar adelante. Y entonces medio que aguantaron, ¿no? A ver qué pasaba, si me aburría rápido de la idea o si insistía. Y una buena forma de como ponerme a prueba, entre comillas, de mi padre fue, me dijo, bueno, mirá, si vos querés cantar tenés que conseguir lugares para cantar. Bueno, él trabajaba, mi mamá también, mis hermanos también, me dijo, mirá, no tenemos un manager para que salga a conseguirte los shows, así que si vos conseguís dónde cantar, andá y cantá. Está buenísimo, es sano. Entonces me puse a pensar, porque a todo esto yo cantaba en un coro, ¿verdad? Y cantaba mucho con el coro. Entonces lo primero que se me ocurrió fue ir a hablar con la gente del coro, y claro, ellos me dijeron, mira, está buenísimo que quieras cantar y todo, pero nosotros nos dedicamos a buscar lugares para que cante el coro, no para que cante vos como solista. Si no tenemos que buscar lugares para que cante como solista, los 300 chicos que forman parte del coro y quieren lo mismo que vos, básicamente. Entonces el segundo lugar que se me ocurrió fue el colegio. Siempre había conflictos en el curso cuando llegaba la hora de tener que armar un acto, por cualquier motivo que hubiera uno en el colegio. Nunca nos poníamos de acuerdo para una obra de teatro, nunca nos poníamos de acuerdo para leer poesía, nunca nos poníamos de acuerdo para nada. Entonces un día, antes de salir a un recreo, les propuse a mis compañeros de curso que me dejaran cantar a mí cuando había un acto, había que preparar algo. Entonces ellos no iban a tener ningún trabajo que hacer y yo me iba a salir con la mía. Y ellos me dijeron que me copaba la idea. Entonces me fui, después del recreo, estaba terminando el recreo, me fui a la oficina de directora y le dije, bueno, decidimos con mis compañeros que yo voy a ser el delegado artístico del curso. Me dijo, bueno, genial. Y ahí nomás, no sé, en el lapso de 3 meses tuve ¿cuántas presentaciones? Y como a la 4ª o 5ª vez que canto, mi viejo se entera, ¿viste? Y me dice, bueno, parece que te va bien con la música. Y le digo, sí. Y le digo, mirá, me invitaron a un festival y necesito que me acompañen, porque yo tocaba la guitarra, pero sabía un solo acorde, que era la mayor. Y hacía todas las canciones que me pedían
en la mayor, aun cuando la tonalidad era menor, y toda la canción, bueno, sonaba siempre la mayor. Supongo que sería horrible, pero el tema es que yo arriba cantaba con mucho vigor y con mucho entusiasmo, y se divertían. Y entonces mi papá ahí me dijo, bueno, él tocaba algunos acordes más. 11 años. 11. Claro. El punto de quiebre de tu vida son los 11 años. Sí. Fue un año muy conmovedor. ¿Eh? ¿Ahí ya estabas en la carnicería? No, un año después. Okay. Porque en realidad, yo voy a cantar la primer peña que hacemos, por lo menos en Bahía, no sé si en otros lugares del país, pero en Bahía se acostumbraba, al menos en una época, que cuando un artista empezaba como a cantar seguido y todo esto, se armaban peñas en su nombre, ¿no? Como en su honor, para que lo recaudado sirviera para que uno se empezara a equipar. Claro. Bueno, yo siempre fui de una familia muy humilde y no teníamos, las guitarras que teníamos eran prestadas. Entonces cuando dijimos, bueno, tenemos de nuestras propias guitarras, se hizo una peña, y aquella peña se la armó en un colegio, y el que la armó fue el que después terminó siendo muy amigo nuestro, de mi familia, este carnicero querido amigo mío que me dio la oportunidad de tener mi primer trabajo. Contarle a la gente, por favor, cómo cantabas en la carnicería para los clientes. Cantaba afuera. Cuando le vendías la colita de cuadril, la cola de lomo, de paso. Claro. Y era forma de publicitar, porque nosotros hacemos los festivales o las peñas los fines de semana. Entonces yo en la semana, esto era igual, yo no trabajaba todo el año. Lo que sucedía era que ni siquiera era un trabajo remunerado. Era una cuestión de que era muy amigo de la familia, entonces en el verano me iba a casa de esta familia amiga y me quedaba ahí todo el verano. Los sábados a la mañana iba a trabajar con uno de los hijos de la familia, que tenía un programa de radio, iba a trabajar en el programa de radio. Y después durante la semana trabajaba en la carnicería del padre y pollo al pilón. Y el tema es que los fines de semana cantaba también y había que publicitar, que la gente vaya. Entonces cuando la gente venía a comprar, yo trabajaba en la verdulería. Y si no compraban nada de verdulería, mientras Pocho cortaba la carne y todo esto, yo les cantaba. Y cuando me miraban y me hacían un gesto de aprobación, me decía, bueno, me puede ir a ver, puede escuchar todo un concierto el domingo en tal peña. ¿Y en qué momento, bueno, ya te empiezan a tomar en serio tus papás, como dicen, no, bueno, evidentemente esto va para largo, y paralelamente tu hermano lo mandan a aprender guitarra, para que te pueda acompañar? En realidad Ariel ya sabía, pero lo que pasa es que Ariel tenía bandas de rock en unos pueblos cercanos a Bahía, viajaba mucho, estaba poco en casa. Y bueno, un día mi papá le pidió que nos hiciera un poco la gamba para venir a tocar, porque ya era un festival muy grande y necesitábamos tener un par de músicos más. Entonces vino Ariel, trajo a uno de los amigos de la banda. Lo que pasó fue que Ariel no sabía tocar folclore, eso es lo que no sabía. Entonces lo resolvimos, las primeras fechas lo resolvimos de la siguiente manera. Mi papá tocaba la guitarra rítmica, entonces hacía los ritmos, y Ariel y Diego, que era el guitarrista ruso, hacían todo el tema, durante todo el tema hacían arreglos, hacían escalas y todo eso, porque no podían rasguear, no sabían rasguear ni chacarera, ni samba, ni nada de lo que yo hacía. Entonces ahí empezaron a tomar clases, porque a ellos les gustó mucho y se divirtieron, y empezaron a tomar clases y aprendieron a tocar folclore para poder tocar conmigo. ¿Y vos te enamoraste del folclore por qué? ¿Por qué música? En realidad es por Mercedes Sosa. Lo que pasa es que yo el público de toda Argentina me conoce a mí haciendo folclore por mi primer disco editado, que es Para Cantar el Nacido, digamos, folclore tradicional, eso es. Pero la realidad es que yo antes venía haciendo una música sin componer canciones. Venía haciendo una música más similar a lo que hago ahora, que es un montón de géneros. Más canciones. Exactamente. Más canción. Lo que pasa es que cuando yo conozco a León Gieco, León me produce el disco, el demo que recibe León tenía tres o cuatro canciones folclóricas y otras 3 o 4 que no.
Entonces León me dice, mira, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no grabamos este disco conceptualmente de folclore tradicional, con todas grandes canciones de folclore, para que el público te conozca en un género? Porque León siempre me dijo desde aquel entonces ahora que crecer se crece desde las raíces. Entonces me dijo, es bueno que vos te hagas unas raíces en un género determinado, el que vos elijas, si es folclore, rock o pop, lo que quieras, y luego cuando pasa el tiempo y vos vayas creando tu personalidad dentro de la música, entonces elijas qué querés hacer. Y ahí sí puedes abrir tranquilo, pero ya tenés raíces en la música, claro. Entonces yo le dije que sí, que a mí me gustaba mucho el folclore, que gran parte del repertorio era el folclore. Pero antes de este primer disco, yo hacía la música que hacía Mercedes Sosa. Ese era mi género. Mercedes era un género. Porque cuando yo era chico escuchaba en casa, escuchaba Ignacio Copani, porque me divertía mucho. Escuchaba Roberto Carlos, porque mi mamá escuchaba en casa todo el día la radio de Fórmula, el artista tope de ese momento, del 80 y pico, del 87, era Roberto Carlos. Y además porque es un gran cantante, a mí me sigue gustando, ¿no? Y escuchaba mucho rock nacional, pero sobre todo internacional por mis hermanos que eran preadolescentes. Entonces escuchaba mucho de todo eso, escuchaba Mega, de Metallica, Pantera, Nirvana. O sea, muchas de las influencias que está diciendo que tiene. Obviamente, si bien Abel lo tenemos todos asociados a algo, lo que él dice, sus raíces, para poder armar todo eso, obviamente uno se tiene que nutrir de un montón de frutos, que es lo copado que puede llegar a generar para después poder aprender. Está buenísimo. Sí, bueno. Y un día fuimos a una disquería con mi papá, a una disquería que yo siempre que iba camino al jardín, a la escuela, no al jardín, a la escuela, siempre me paraba en esa disquería y me acuerdo que había una tapa, tenían un afiche de una tapa de un disco de Michael Jackson, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Que se le ven los ojos a él y alrededor tiene todos unos dibujos como si fueran una especie de antifaz. Entonces entramos, yo iba a por un 20 grandes éxitos de Roberto Carlos. Hace la pomada. Y entonces, cuando entramos a la disquería, mi papá va a pedirle un cassette de Roberto Carlos, porque era eso lo que íbamos a comprar. Y yo escucho que estaba cantando Mercedes y me quedo así de helado, ¿no? Y es fuerte porque hoy todavía me acuerdo de lo que sentí cuando escuché, ¿viste? Ese día. Fue como, no sé, me abrió algo, ¿viste? En mi corazón. O algo, no sé. Sí, era El Jardín de la República, porque el cassette que promocionaban en la disquería es uno que se llama Mercedes Sosa en Argentina, que son los conciertos en vivo en el Teatro Ópera cuando regresa del exilio. Y entonces mi papá me viene con el cassette y yo le digo, no, yo quiero esto esta señora que está cantando. Y bueno, entonces mi papá me compra el cassette de Mercedes Sosa y ahí no paré de escucharla nunca más. ¿Y cuando la conociste? ¿Cuando llegaste a grabar con ella? Fue tremendo. Tremendo porque todo esto que ahora les cuento como anecdótico cayó encima. Claro, me cayó encima. Fue muy fuerte. Y entonces, cuando yo escucho a Mercedes, lo que me sucede, además de todo lo que me genera con su voz, es que le pregunto un día a mi papá qué cantaba Mercedes. Y mi papá me dice folclore, porque la tenía Mercedes folclórica. Pero en ese disco Mercedes grabó con Charly García y con León Gieco, los jóvenes rockeros del momento. Y además grabó canciones de Silvio Rodríguez y después más adelante grabó con Sting. Entonces para mí pasó a ser folclore todo eso, ¿viste? Claro.
Y mucho más adelante, de hecho, puedo decir que el día que me senté a hablar con León de la producción del disco, empecé a enterarme qué era folclore tradicional y qué era lo que hacía Mercedes. Por eso es que terminé siendo también un músico muy ecléctico y que hoy estoy tan orgulloso de poder hacer eso, música más allá de los géneros. ¿Cuál crees que es la canción que te define? No la que más te gusta, pero si tuvieras que elegir una canción iconográfica, tienes que entrar una canción a tu vida, ¿cuál elegís? Es difícil, pero... Mirá, lo que pasa es que una cosa... tu vida y lo tenemos que musicalizar, no bueno, tenemos que musicalizar con Fito Páez, con Virus, de cuál tu música. Sí, bueno, yo creo que sería Sueño Dorado, porque de la misma forma en que a los 11 años fueron un año muy intenso para mí, Sueño Dorado es otro momento de mi vida, es decir, la canción Sueño Dorado. Y entonces yo creo que sería esa, de las que escribí yo. La forma en la que vos cantás en el DVD Sueño Dorado está transfigurado. Bueno, pasó un poco con Sueño Dorado en ese momento lo que pasó el día que grabé con Mercedes. También se me vino encima toda una vida, toda una carrera. Encima justo empezaba a salir el sol. Era todo estaba escrito y dibujado para que yo explotara la emoción, ¿viste? Eso fue muy fuerte para mí. De hecho, nosotros teníamos pensado, con la producción del DVD, fuimos un día antes al lugar a tratar, elegir, la verdad, porque fuimos a tratar de